Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí una vez más. Soy su anfitriona favorita y hoy, como siempre, les traigo contenido jugoso, emocionante y lleno de sorpresas del fascinante mundo de las celebridades. Prepárense porque el vídeo de hoy es de esos que te dejan pensando, suspirando y con el corazón latiendo a mil. Vamos a sumergirnos en el universo de las estrellas turcas y, en particular, en una historia de amor que ha conquistado a millones de corazones. Sí, amigos, vamos a hablar de la pareja de ensueño, Burak Ozçivit y Neslihan Atagul y la increíble confesión que Burak le hizo a su amada esposa. Un secreto que, créanme, los dejará boquiabiertos. Ya lo saben, este canal es su espacio para chismear, para emocionarnos y para descubrir los detalles más íntimos de la vida de nuestros famosos favoritos. Así que preparen sus palomitas, pónganse cómodos y prepárense para un viaje lleno de emociones, romance y muchas revelaciones. Vamos a desentrañar cada detalle de esta confesión, a analizar el impacto que tuvo en su relación y a sumergirnos en la vida de esta pareja que tanto admiramos. Y por supuesto vamos a descubrir un poco más sobre ellos. Pero antes de que nos adentremos en esta historia, como siempre, no puedo dejar de recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y por supuesto activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Así se enterarán de primera mano de las noticias más recientes, los chismes más jugosos y las historias más emocionantes del mundo del espectáculo. No se lo pueden perder. Y ahora sí, sin más preámbulos. Comencemos. La historia de amor entre Burak Ozçivit y Neslihan Atagul es, sin duda, digna de una película romántica. Una historia que nos recuerda que el amor verdadero existe, que es posible encontrar a esa persona especial con la que compartir la vida, y que, a pesar de los desafíos, el amor puede florecer y fortalecerse con el tiempo. Se conocieron, como suele suceder en el mundo de las celebridades, en el set de grabación. Fue en la serie Kara Sevda, donde, paradójicamente, no eran pareja en la ficción. Burak interpretaba a Kemal, un joven que se enamora perdidamente de Nihan, interpretada por la actriz Neslihan. Sin embargo, el destino y, por supuesto, el amor, tenía otros planes para ellos. La chispa del amor saltó entre ellos fuera de las cámaras, en el mundo real. Y desde entonces han construido una relación sólida, llena de cariño, respeto, admiración mutua y un amor que trasciende la pantalla. Burak Ozçivit, conocido por su porte, su elegancia, su profesionalismo y su indiscutible atractivo, siempre ha sido una persona muy reservada con su vida personal. Siempre ha preferido mantener su vida privada alejada de los reflectores, protegiendo su intimidad y la de sus seres queridos. Sin embargo, su carisma y su talento lo han convertido en uno de los actores más queridos y reconocidos de Turquía y del mundo. Neslihan Atagul, por su parte, es una actriz talentosa, carismática y con una belleza natural que enamora a todos. Ha cautivado al público con sus interpretaciones en series como Fatih Arville y Amor Eterno, y su trabajo ha sido reconocido con múltiples premios y nominaciones. Su talento y su dedicación la han convertido en una de las actrices más importantes de su generación. Juntos, Burak y Neslihan forman una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía y de muchos países del mundo. Su relación, llena de amor, respeto y apoyo mutuo, es un ejemplo para muchos. Son una pareja que se complementa, que se admira y que se apoya en cada paso que dan. Y por eso su historia de amor es tan inspiradora y conmovedora. Pero, ¿qué es exactamente lo que Burak le confesó a Neslihan? ¿Cuál es el secreto que ha conmovido a miles de personas y ha fortalecido aún más su relación? Para entenderlo tenemos que retroceder un poco en el tiempo a los inicios de su relación, a ese momento en el que el amor florecía y se construían los cimientos de una relación duradera. En una entrevista, Burak reveló con la sinceridad que lo caracteriza, que al principio de su relación, sentía una gran inseguridad. Una inseguridad que para muchos podría sonar sorprendente viniendo de un hombre con su éxito, su belleza y su reconocimiento. La razón: temía no ser lo suficientemente bueno para Neslihan. Increíble, ¿verdad? Imaginen, el galán turco por excelencia, el hombre que nos robó el corazón en Kara Sevda, con dudas sobre su valía. Según sus propias palabras, Burak confesó que sentía que Neslihan era demasiado para él. La admiración que sentía por su talento, su inteligencia, su personalidad y su belleza,
lo hacían cuestionarse si él realmente estaba a la altura. Se preguntaba si podría brindarle la felicidad que ella merecía, si sería capaz de estar a la altura de sus expectativas y si sería digno de su amor. Esta confesión, que puede sonar sorprendente para muchos, es un reflejo de la humildad, la sensibilidad y la humanidad de Burak. Demuestra que detrás de la imagen de estrella de cine, hay un hombre con sentimientos, con miedos y con la necesidad de ser amado y aceptado tal como es. Un hombre que, a pesar de su éxito y su fama, sigue siendo vulnerable y sensible a las emociones y a los sentimientos de la persona que ama. Esta confesión revela una faceta de Burak que muchos desconocían. Una faceta que nos muestra su lado más humano, más cercano y más real. Nos demuestra que al final del día todos somos iguales, y que todos, sin importar nuestra posición social o nuestro éxito profesional, tenemos inseguridades y miedos. Pero, ¿cómo reaccionó Neslihan ante esta confesión? ¿Qué dijo, qué hizo? La respuesta de Neslihan es aún más conmovedora y revela la profundidad de su amor y la solidez de su relación. Según relatos cercanos a la pareja, Neslihan se sintió profundamente conmovida por las palabras de Burak. Le demostró con palabras y hechos que su amor era incondicional, que lo amaba y lo valoraba por lo que era, sin importar sus inseguridades, sus miedos o sus dudas. Le demostró que su amor no dependía de su éxito profesional, de su belleza física o de su fama, sino de la esencia de su ser, de su corazón, de su bondad y de su capacidad para amar. Neslihan le aseguró a Burak que lo amaba tal como era, con sus virtudes y sus defectos. Le hizo ver que su mayor cualidad era su corazón, su nobleza, su capacidad para amar, su honestidad y su entrega. Le aseguró que para ella, él era perfecto precisamente por ser él mismo, por ser auténtico y por mostrarse tal cual era. Esta respuesta de Neslihan fue clave para fortalecer su relación. Fue el cimiento sobre el cual construyeron una relación sólida, basada en la confianza, el respeto y el amor incondicional. Burak, al sentirse aceptado y amado incondicionalmente, ganó confianza y seguridad en sí mismo. Se dio cuenta de que para Neslihan, la belleza física y el éxito profesional no eran lo más importante. Lo que realmente valoraba era su esencia, su bondad y su amor. Esta conversación, esta confesión y esta respuesta, marcaron un antes y un después en la relación entre Burak y Neslihan. Les permitió construir una relación más profunda, más sincera y más duradera. Les permitió conocerse a fondo, aceptarse tal como son y amarse incondicionalmente. A partir de ese momento, la relación entre Burak y Neslihan se fortaleció aún más. Superaron juntos los desafíos, se apoyaron mutuamente en sus carreras y construyeron una familia. Hoy en día, son padres de un hermoso niño, y siguen siendo una de las parejas más sólidas, admiradas y queridas del mundo del espectáculo turco. Pero la historia no termina ahí. La confesión de Burak y la respuesta de Neslihan tuvieron un impacto mucho mayor en la relación, y en la forma en la que se enfrentaron a los retos que la vida les presentó. Les enseñó que juntos podían superar cualquier obstáculo y que su amor era su mayor fortaleza. Uno de los momentos más difíciles que enfrentaron fue cuando Neslihan tuvo que lidiar con problemas de salud. La actriz fue diagnosticada con síndrome de intestino permeable, una condición que la obligó a alejarse temporalmente de la actuación. Este fue un momento muy duro para ella, pero también para Burak, que vio a su esposa sufrir y tuvo que acompañarla en este difícil proceso. Durante este periodo, Burak se convirtió en su mayor apoyo. La acompañó en cada paso, la animó a seguir adelante, la cuidó y la protegió. Le demostró una vez más su amor incondicional y su compromiso con ella y con su familia. Fue un compañero de vida excepcional, un hombre dispuesto a estar al lado de su esposa en los momentos más difíciles, un hombre que demostró que el amor verdadero es incondicional y que se fortalece en la adversidad. Este episodio, lejos de debilitar su relación, la fortaleció aún más. Burak demostró ser un hombre sensible, comprensivo, paciente y dedicado. Neslihan, por su parte, sintió aún más gratitud y amor por su esposo, al ver su incondicional apoyo y su dedicación. Se dio cuenta de que tenía a su lado a un hombre maravilloso, que la amaba y la cuidaba por encima de todo. La confesión de Burak, en definitiva, fue el punto de partida para una relación basada en la confianza, el respeto, la honestidad, la vulnerabilidad y el amor incondicional. Fue el cimiento sobre el cual construyeron una familia sólida, que ha logrado superar los obstáculos y consolidarse como una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía y del mundo.
La historia de Burak y Neslihan nos demuestra que el amor verdadero es posible, que el amor puede superar cualquier obstáculo y que con confianza, respeto y apoyo mutuo, se puede construir una relación duradera y feliz. Pero la historia de Burak Ozcivit y Neslihan Atagul no solo es un ejemplo de amor romántico. También es una lección sobre la importancia de la comunicación, la honestidad, la vulnerabilidad, la empatía y el apoyo mutuo en las relaciones. Es un recordatorio de que las relaciones requieren trabajo, dedicación y compromiso, pero que al final, el amor verdadero siempre vale la pena. Burak, al confesar sus inseguridades, abrió su corazón y le permitió a Neslihan conocerlo en su totalidad. Le mostró su lado más vulnerable, más humano y más real. Y Neslihan, al responder con amor y aceptación, le demostró a Burak que era amado por lo que era, no por lo que aparentaba ser. Le demostró que su amor era incondicional y que siempre estaría a su lado, sin importar las circunstancias. Esta dinámica basada en la transparencia, la autenticidad, la honestidad y la vulnerabilidad, es un ejemplo para todos nosotros. Nos recuerda que en las relaciones, es fundamental ser honestos con nosotros mismos y con nuestras parejas. Es importante compartir nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestras emociones y nuestras necesidades. Solo así podemos construir relaciones sólidas, duraderas y basadas en la confianza y el amor verdadero. Nos enseña que la comunicación abierta y sincera es la clave para una relación sana y feliz. Nos muestra que es fundamental expresar nuestros sentimientos, compartir nuestras preocupaciones y escuchar activamente a nuestra pareja. Nos recuerda que en una relación, es importante ser un equipo, apoyarnos mutuamente y celebrar juntos los éxitos. La historia de Burak Ozcivit y Neslihan Atagul nos muestra que el amor no es solo una cuestión de pasión y romanticismo. También es una cuestión de trabajo, de compromiso, de superación y de apoyo mutuo. Es un viaje que se recorre juntos con sus altibajos, con sus alegrías y sus tristezas. Es un camino que se construye día a día, con pequeños gestos, con grandes demostraciones de amor, con palabras de cariño y con el apoyo incondicional. Y es, sobre todo, un regalo que debemos cuidar y valorar cada día. Y por si fuera poco, su historia nos deja claro que no importa cuán famosos o exitosos seamos, todos, absolutamente todos, tenemos inseguridades. Y lo importante es enfrentarlas, superarlas y rodearnos de personas que nos amen y nos acepten tal como somos. Nos recuerda que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una fortaleza. Nos enseña que mostrar nuestras inseguridades nos permite conectar más profundamente con nuestra pareja y construir una relación más auténtica y significativa. Nos enseña que en las relaciones es fundamental ser nosotros mismos, ser auténticos y no tratar de aparentar lo que no somos. Nos recuerda que al final del día, lo más importante es amar y ser amados por quienes somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos. En resumen, en este vídeo hemos explorado la conmovedora confesión de Burak Ozcivit a Neslihan Atagul, un momento que reveló sus inseguridades iniciales en la relación. Hemos analizado cómo la respuesta de Neslihan, basada en el amor incondicional, fortaleció su vínculo y les permitió construir una familia sólida. Hemos destacado la importancia de la comunicación, la honestidad, la vulnerabilidad y el apoyo mutuo en las relaciones. La historia de Burak y Neslihan es un ejemplo inspirador de cómo el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y de cómo, con trabajo, compromiso y amor, se puede construir una relación duradera y feliz. Hemos descubierto una faceta más humana y cercana de Burak Ozcivit, un hombre sensible y con miedos, que como todos nosotros, busca ser amado y aceptado por quien es. Hemos visto la fortaleza y la sabiduría de Neslihan Atagul, una mujer que supo responder con amor y aceptación, y que demostró que el amor verdadero es incondicional. Hemos aprendido que en las relaciones es fundamental ser auténticos, comunicarnos abiertamente, compartir nuestras vulnerabilidades y apoyarnos mutuamente. Y hemos reafirmado que el amor verdadero es posible, que el amor es un regalo que debemos cuidar y valorar cada día, y que el amor es la fuerza más poderosa que existe. Espero que este vídeo les haya gustado. Y que se hayan emocionado tanto como yo al descubrir los detalles de esta hermosa historia. Espero que esta historia los haya inspirado y les haya recordado la importancia del amor, la comunicación y la honestidad en sus propias vidas. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este viaje. Me encanta compartir con ustedes estas noticias, estas historias y estos secretos del mundo del espectáculo. Gracias por ser parte de esta comunidad. Gracias por su apoyo, por sus comentarios y por su cariño.
Son ustedes los que hacen posible este canal. Me encantaría saber su opinión sobre esta confesión. ¿Qué les pareció la actitud de Burak? ¿Y la respuesta de Neslihan? ¿Qué lecciones podemos extraer de esta historia? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. Compartan sus pensamientos, sus emociones, sus experiencias y sus reflexiones. Me encanta interactuar con ustedes. Me encanta. A leer lo que piensan y lo que sienten. ¿Creen en el amor verdadero? ¿Creen que el amor puede superar cualquier obstáculo? ¿Qué es lo que más valoran en una relación? ¿Qué consejo le darían a Burak y a Neslihan? No duden en compartir sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó. Es una forma muy sencilla de apoyarme y de demostrar que les gusta el contenido que les traigo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que más personas conozcan la historia de amor de Burak y Neslihan. Compartan este vídeo con todos aquellos que creen en el amor. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de las últimas novedades. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más noticias y más sorpresas del mundo del espectáculo. Gracias por ser parte de esta gran familia. Chao, chao. Hasta la próxima. Y recuerden siempre, el amor es la fuerza más poderosa del universo. Cuídense mucho. Y sean felices.